Hey, vení a hablarlo. Conversaciones de actualidad. ¿Qué pasó esta semana? Aquí te lo contamos. Hola, un saludo a toda nuestra audiencia. Hoy nos encontramos en el episodio número 54 de Hablalo y estamos en cabina Juana Zuleta y María Isabel Ospina. Isa, ¿cómo estás? Muy bien, Juana, muchas gracias. Nuestro invitado de hoy es Juan Fernando Rivera, de quien les hablaremos más adelante. Claro que sí. Isa, ¿de qué vamos a hablar hoy? Juana, hoy vamos a hablar sobre la decisión de Estados Unidos de cancelar las citas a entrevistas para el trámite de visas de estudiantes. Bueno, para este tema estamos aquí con Juan Fernando Rivera, que es antropólogo, especialista en cooperación internacional, magíster en en políticas públicas, asistente de direcciones internacionales de la UdeA. Bienvenido, Juan Fernando, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y encantado pues de poder aportar algunos de los elementos que desde la Dirección de Relaciones Internacionales nos ha tocado empezar a documentarnos y generar opciones frente a lo que está pasando en este momento con Estados Unidos. Gracias, Juan Fernando, a ti por estar aquí. Bueno, pero antes de conversar sobre este tema, hagamos como un recuento de lo que pasó esta semana. Elon Musk renunció al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos. Después de 130 días, ¿cierto? Sí, Juana. Bueno, también la la Comisión Cuarta del Senado aprobó la reforma laboral luego de más de 10 horas de debate. Y a eso le falta todavía más aprobaciones en otras comisiones. Claro que sí. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra Ecopetrol por presuntas irregularidades en un contrato con firma estadounidense. El representante de la Cámara, David Racero, enfrenta acusaciones de nepotismo y tráfico de influencias tras la revelación de audios y conversaciones que lo vinculan con la asignación de cargos en el SENA. Y Estados Unidos ordenó la suspensión de las nuevas citas de entrevistas para tramitar las visas de estudiantes. Juana, contextualicemos más lo que pasó. Claro que sí, María. Mira, la orden de suspensión la emitió el secretario de Estado Marco Rubio en un documento que se envió este martes 27 de mayo a todas las embajadas y consulados estadounidenses, donde ordena inmediatamente detener todas las citas de entrevistas para las visas a estudiantes de todo el mundo, mientras se revisan las directrices de este procedimiento. El comunicado decía exactamente, abro comillas, con efecto inmediato, en preparación para la ampliación de los requisitos de investigación y examen de las redes sociales, las secciones consulares no deben añadir más visados de estudiante o de intercambio hasta que se publiquen nuevas directrices, específicamente en los tipos F, M y J. ¿Qué significa eso, María? Bueno, cabe aclarar que las visas F, M y J son visas de no inmigrante que se emiten a personas que quieren estudiar en Estados Unidos o que aspiran a hacer una licenciatura o un intercambio. Pero el Consulado de Estados Unidos suspendió indefinidamente el trámite para visas de este tipo, la cual otorga a estudiantes que deseen realizar estudios académicos en una de las instituciones estadounidenses e incluye la categoría F1 para estudiantes que buscan realizar licenciatura o posgrado. Frente a esta situación, el impacto de la medida, la asistencia tiene como eje la orientación jurídica, el acompañamiento institucional y gestiones diplomáticas ante Estados Unidos que generen alternativas para garantizar el cumplimiento de los cancelarios académicos, que es una de las mayores preocupaciones de los estudiantes. ¿Vos qué sabés? Vení a hablarlo.
Bueno, ya como para comenzar como a hablar más sobre este tema, quisiéramos conocer como qué convenios tiene la Universidad de Antioquia con Estados Unidos, cómo esto puede como repercutirnos directamente. Bueno, no, a ver, digamos que esto es una situación que en este momento es muy preocupante para todas las universidades. Ya veníamos asistiendo a unas decisiones soberanas, siempre tenemos que destacar eso. Estas decisiones que se están tomando por parte del gobierno de los Estados Unidos ellos los están haciendo bajo el poder que les da la soberanía de tomar sus decisiones en términos migratorios, y es válido que las hagan desde la posición de hechos, ¿cierto? Más allá de las afectaciones que nos puedan generar. Después de la posesión del presidente Trump el 20 de enero de este año se empezaron a generar una serie de órdenes ejecutivas que empezaron por la suspensión de los procesos de ayuda oficial al desarrollo a través de la Agencia Estadounidense para la Cooperación y el Desarrollo, más conocida como USAID. Después se vino todo el tema de la guerra arancelaria, de los impuestos, los aranceles que se iban a imponer a diferentes países con algunos grados de proporcionalidad, que obviamente eso está muy orientado desde esa visión y ese conflicto geopolítico del cómo, más allá de que haya un conflicto o una guerra, especialmente a nivel armamentístico, es una forma de cómo compito y hago guerras con temas como lo económico, como la ayuda oficial al desarrollo, y estamos en el capítulo en este momento del tema académico y el tema de visado. Entonces digamos que es entender esa dinámica que se está dando y entender también que hace parte de esos procesos soberanos que cada país en su determinado momento podrá llegar a decidir. Ahí hay unas afectaciones muy grandes en los temas académicos, porque pues de una u otra forma las universidades, tanto aquí en Colombia como en el resto del mundo, digamos, tenemos una posición descentralizada. Digamos, no necesariamente tenemos que responder a esas orientaciones estatales. Sí nos circunscribimos a las normatividades nacionales, pero como universidades tenemos esa capacidad de criterio, esa capacidad de análisis de lo académico, de lo científico, y las colaboraciones que regularmente hemos hecho son colaboraciones, digamos, estructuradas desde esa visión académica y científica. Efectivamente, la universidad en este momento tiene un poco más de 420 convenios internacionales con diferentes universidades alrededor del mundo. Donde más tenemos convenios es en España, en México. Estados Unidos también es un país importante con el cual tenemos un gran número de convenios. Y pues finalmente lo que nosotros pretendemos con los convenios cuando lo formalizamos, una de las acciones claves es que se permita la movilidad de estudiantes. Cuando nosotros hacemos estos procesos de formalización, buscamos que los estudiantes, la movilidad, apliquemos a un principio que es el de exención de pagos de derecho de matrícula, para que cuando los estudiantes de nuestra universidad vayan a universidades de Estados Unidos y a otras universidades alrededor del mundo no tengan que pagar matrícula para estar allá, y en viceversa, ¿cierto? Los estudiantes que vengan no tengan que hacerlo. Esta situación obviamente nos va a poner en desventaja, por decirlo así, frente a la movilidad de los estudiantes nuestros hacia las universidades en Estados Unidos, y en unas situaciones de riesgo migratorio para aquellos estudiantes que ya están en procesos de movilidad y que al revocárseles las visas, y si se llega el momento de revocar visas, pues tendrán que regresar nuevamente a la universidad y diseñar algún tipo de alternativa virtual para terminar los procesos que estaban desarrollando en estas universidades. Digamos que eso es una situación no deseable, pero ya tuvimos la experiencia en la pandemia que nos tocó adaptarnos a algunos aspectos virtuales. Entonces es no deseable, pero es la posibilidad de poder mantener estos relacionamientos y estos convenios. Estratégicamente pensaría que no sería adecuado tomar decisiones similares, ni digamos como responder de esta forma, y es posible que esto nos empiece a generar que vayamos a seguir recibiendo estudiantes de Estados Unidos, que sería, creo que lo estratégico, habría que hacerlo así, porque pues estos son momentos y situaciones políticas. Va a llegar el momento donde hagan los análisis ellos, Estados Unidos, desde lo que están planteando deben hacer, y puedan reactivar los procesos. ¿Cuándo? Puede ser en 2 meses, en 3 meses, en 2 años, en 4, en 5, o cuando llegue una nueva administración.
sigue haciendo parte de los procesos soberanos del país en este momento como Estados Unidos. Profe, en este momento, o sea, esa decisión de suspender todo inmediatamente se dio el martes. En este momento hay estudiantes que estaban haciendo el trámite para hacer movilidad desde la Universidad de Antioquia que en estos momentos se ven en ese problema. Nosotros regularmente esos procesos los desarrollan las unidades académicas, nosotros hacemos las postulaciones, sí hay postulaciones en este momento que se están realizando. Al entender que es un proceso externo, soberano, yo creo que los estudiantes que nos escuchen y estén en ese trámite, es entender y tomar decisiones lo antes posible de saber si, digamos, van a tomar el riesgo de ir igual a presentarse, porque las decisiones puede que ellos tengan unos términos para empezarlas a aplicar. Esto nos genera, digamos, como incertidumbres, no nos debe generar temor. Las acciones de la movilidad de cada una de las unidades académicas de la Universidad de Antioquia tiene a su interior una persona que se denomina responsable de relaciones internacionales, y digamos es poderse acercar también a ellos si están pensando hacer sus procesos de movilidad, entender que es la decisión del gobierno norteamericano en este momento. No quiere decir que no hayan otros destinos, no quiere decir que no haya otras formas de hacerlo, pero sí una recomendación es estar muy atento a las noticias, a las notificaciones oficiales que dé la Embajada de los Estados Unidos en este momento frente a esos procesos, y para eso hay que consultar constantemente los medios oficiales más que googlearlo o buscarlo por diferentes motores de búsqueda, y estar atentos a esas notificaciones. No los desmotive, eso sí, ese digamos que es como el mensaje que nosotros tenemos, pensar en hacer procesos de movilidad. Y creo que estas situaciones de crisis lo que nos está llevando es a explorar y a que entendamos el mar de oportunidades y posibilidades que podemos llegar a tener. Tenemos otros países, tenemos posibilidades de hacer movilidades a países de Europa, a lugares muy interesantes, en Alemania, en Países Bajos, en Francia, Canadá sigue siendo también una opción interesante, y entender que es algo que se escapa de las manos de la universidad, pero que nosotros seguimos ofertando estas posibilidades de movilidad para todos los estudiantes de la universidad. Ok. Profe, ¿qué otras opciones tienen los estudiantes que quieren hacer intercambio? Aparte Perfecto. pues de España. No, digamos que, como les decía, son más de 414 convenios. Nosotros hoy tenemos convenios en los 5 continentes, vale la pena pues aclararlo. Tenemos convenios en África, pocos, tenemos obviamente más en América Latina, en Europa, pero también en países asiáticos. En Australia tenemos, digamos, como esas posibilidades. Aquí la invitación es a que se acerquen a sus responsables de relaciones internacionales de las unidades académicas para que exploren cuáles convenios hay, o también ingresando al micrositio de la universidad en el link internacional. Ahí hay un apartado que dice convenios, entran a convenios internacionales, convenios vigentes, y se les despliega una lista de países amplia, y ahí se pueden identificar esos convenios. Aquí lo importante es que siempre esas acciones de movilidad y hacia dónde nos queremos ir esté orientada por ese gusto que yo quiero y las posibilidades que tenga, ¿cierto? Posibilidades económicas, posibilidades del manejo de la lengua a donde se vaya a ir. Para hacer movilidades a Alemania no necesariamente hay que tener el alemán. Hay muchas universidades, hay que investigarlas, que sus clases son en inglés, y quienes iban para Estados Unidos pues manejan el idioma, puedan aplicar a estas otras opciones. Por favor, no se desmotiven, pero sí busquemos esas otras alternativas que tenemos en este momento para que le digamos a Estados Unidos, los entendemos, es una cuestión soberana, dejamos esa relación como en stand-by. Eso es como cuando una relación dice, démonos un tiempito, ellos están pidiendo el tiempo, pero la cooperación académica y científica no se detiene. Nosotros seguimos generando a través de los otros aliados que tenemos. Profe, digamos, o sea, en ese punto estamos hablando de esa cooperación académica con otros países, pero hablando un poco más desde el sentido de esta decisión de Estados Unidos de endurecer un poco más sus políticas migratorias, digamos como en qué consiste esa revisión de las redes sociales y antecedentes, porque sabemos que anteriormente para las entrevistas de las visas se hacían, pero ¿por qué ahora se están endureciendo más?
Mira, yo creo que esos son decisiones de orientación política, de pensamiento político, ¿cierto? Sabemos que Estados Unidos está muy polarizado y muy dividido entre ese proceso. Bueno, nosotros también tenemos un grado de polarización, pero tenemos un abanico de posibilidades de partidos políticos más amplio. Y allá está todo el tema de ser republicano o de los demócratas. Y hay unas diferencias, digamos, como de cómo concebimos a ese otro, en este caso a los migrantes. No, digamos, es claro que para este gobierno y para el gobierno del presidente Trump, y en parte de esa base filosófica de pensamiento de los republicanos, es pensar en cómo es ese fortalecimiento étnico, por llamarlo así, o sociocultural al interior del estadounidense como estadounidense. Miren, el lema de la campaña del presidente Trump es hacer América grande otra vez o de nuevo. Eso es nacionalista. Digamos que tiene esos tintes nacionalistas, pues, y muy desde ellos, pero eso ha sido la característica del pensamiento republicano, pues, del partido republicano. Cada gobierno cuando entra empieza a diseñar o establecer cuáles van a ser sus acciones de relacionamiento exterior y de política exterior. ¿Ves? Hoy, por ejemplo, para poner un ejemplo local, el pensamiento político de Colombia frente al pensamiento político de los líderes en Argentina es completamente diferente. Hoy puede que las relaciones estatales entre Colombia y Argentina estén quietas o muy frías. No quiere decir que lo académico se vaya a hacer. Pero en el caso de Estados Unidos, que lo está haciendo no con Colombia, lo está haciendo a nivel global, porque el tema de las visas no es solamente para los colombianos, es a nivel global. Ellos lo que quieren identificar es cuáles son, digamos, como esas formas de pensar respetables, seguimos diciendo que es soberano, de las personas que solicitan visa, de cómo se manifiestan en las redes sociales, de qué ponen, de qué apoyan, de qué críticas de pronto puedan hacer en su momento a dinámicas que pasan con los Estados Unidos o que los Estados Unidos apoyan, y eso les vaya a ellos a generar, muy respetablemente desde la visión de ellos, la posibilidad de decir si este puede ser un potencial, me excusan, lo pongo entre comillas, un potencial terrorista, una persona que puede no querer a los Estados Unidos, porque eso es lo que ellos dicen, que acá no vayan a ir personas que no amen a los Estados Unidos o que no terminen amando el país, sin entender que desde la academia lo de la dinámica de los pensamientos son otros. Se puede hacer la crítica, se puede hacer el cuestionamiento, y eso no quiere decir que sea una persona potencialmente peligrosa desde nuestro pensamiento como académicos. El presidente de los Estados Unidos tiene, digamos, esa forma de hacerlo, y pues aunque no se comparte, pues hace parte de la soberanía que tiene como mandatario además. Entonces yo creo que va muy orientado también a eso. Esto nos invita, y no es una cuestión de censura, pero nos invita también a que entendamos que en los procesos vamos generando qué es lo que mostramos, y lo que mostramos y lo que queremos publicar o no publicar nos va dando también, digamos, como unas apreciaciones frente a los otros, y no es de censurar, pero sí saber que, por ejemplo, en este caso, con ese gobierno y en ese país, eso está mediando para que se puedan generar visados o no, y ahí donde ellos están tomando las decisiones también. Es cuestionable, pero pues se respeta obviamente desde las concepciones de la soberanía que tienen ellos como Estado. Profe, dentro de todo esto existe un antecedente, y es que antes, pues, de ser elegido Donald Trump como el presidente de los Estados Unidos, su vicepresidente dijo en una conferencia: hay que atacar a las universidades de fondo. Entonces, esta decisión de que sea específicamente con los estudiantes, de que hagan todo eso es con los estudiantes específicamente y no con todas las visas en general, ¿no es un ataque directo a las universidades de Estados Unidos? Sí, el ataque, digamos que, más que ataque, yo lo diría como un tema de represalias, podría ser, en el sentido en que desde la universidad se genera crítica, desde la universidad se expresa con fundamento en lo científico y en lo académico situaciones que a veces para los gobiernos pueden no ser muy cómodas, pero pues es que ese es el rol de la universidad, finalmente, ¿cierto? Y en los procesos formativos que hacemos con los estudiantes, lo que queremos es formar ese criterio para que tomen decisiones y sean además ciudadanos del mundo, y entender qué es lo que pasa.
pues efectivamente cuando las instituciones no se adaptan y se alinean a unos procesos o a unos modelos específicos que el gobierno, en este caso el de los Estados Unidos, está proponiendo, eso va a incomodar, y al ellos tener las capacidades desde el poder y cómo lo tienen, pues efectivamente van a tomar cierto tipo de acciones que a todas luces va a ir en contra de ese ideal o de esa realidad de que las universidades somos esas instituciones de las pocas que quedan donde podamos hablar y podemos exponer diferentes formas de ver el mundo desde el debate y desde la posibilidad de encontrar las diferencias. Es muy preocupante, es muy triste, y eso lo que nos empieza a ayudar a entender también es a compararnos y entender que más allá de las situaciones difíciles que tenemos como sociedad, como institución, todavía somos instituciones donde podemos seguir opinando, podemos seguir debatiendo, podemos seguir argumentando desde las ideas, y no tenemos unas situaciones de censura, porque esto es una censura que se está generando a las universidades, y ya creo que serán estas instituciones en Estados Unidos las que, de acuerdo a las capacidades también que tengan de respuesta, puedan sentar un precedente y generar, digamos, un trabajo articulado para defender la libertad de la universidad como escenario para el debate y para la expresión de las ideas. Juan Fernando, ¿y estas represalias significan alguna amenaza para la educación en Estados Unidos, para la independencia en la educación? Pues yo creo que ahí, pues yo no soy experto en educación norteamericana y habría que buscar los expertos en ese tema, pero creo que el hecho de que desde la academia, desde cualquier contexto, se limite la posibilidad de comprender y entender otras formas de ver el mundo, que pasa a través de los procesos de internacionalización y de movilidad, porque es que cuando un estudiante extranjero llega a Estados Unidos, o nosotros recibimos estudiantes extranjeros, además de la parte académica y científica y de cumplir con unos requisitos, lo que estamos aprendiendo también es a ver cuáles son esas otras formas de ver el mundo. Como un estudiante de comunicación social de la China llega a Colombia, o un estudiante de Estados Unidos llega a Colombia, y pueden en la Universidad de Antioquia convivir, compartir, expresar sus ideas. Eso nos va a enriquecer también. Eso es una forma de manifestar esa educación integral, que es lo que nosotros promovemos desde la universidad. Entonces, pues efectivamente, esto va a vulnerar una cantidad de derechos, una cantidad de posibilidades que en este momento creo que se van a ver también perjudicados los estudiantes norteamericanos, los profesores norteamericanos, porque más allá de que no lleguen estudiantes y, digamos, dentro de los procesos migratorios, van a perder la posibilidad de conocer, o al menos escuchar, al menos como estudiantes y como profesores, cuáles son esas otras formas de vivir, de entender el programa académico, la profesión que se está estudiando o que se está dando. Creo que en ese sentido para nosotros será una oportunidad de seguir recibiendo los estudiantes que vengan, mientras las políticas migratorias nuestras lo permitan, que seguramente pues no van a tomar represalias al respecto, o sea, toman la misma decisión, y eso nos va a seguir enriqueciendo a nosotros. Y frente a los destinos para la movilidad de nuestros estudiantes, como les venimos diciendo, exploremos otras opciones, exploremos otros destinos, más allá de Estados Unidos, que sabemos que es un aliado estratégico. En este momento nos pidió un tiempo, o está pidiendo un tiempo, y es razonable entender esa situación. Mientras tanto, sigamos haciendo movilidad, sigámonos postulando, sigamos buscando otros destinos, para que sigamos ampliando nuestro conocimiento y compartiendo nuestro conocimiento a las otras universidades y a los otros compañeros en otros países diferentes a Estados Unidos en este momento. Profe, y digamos que en un escenario en el que Estados Unidos siga prolongando y prolongando y prolongando y prolongando, ¿qué pueden hacer los estudiantes que definitivamente quieren ir a Estados Unidos? ¿Resignarse? Lo que pasa es que ahí estamos hablando de un tema migratorio, que va más allá del resorte que pueda llegar a tener la universidad al respecto. Porque pues si yo no tengo la visa, ¿cómo me voy a ir? Yo me voy y si me voy a ir de ilegal no voy a poder ingresar a una universidad. Porque pues lo primero que me va a pedir la universidad, y lo tiene que hacer, es los requisitos migratorios para poder estar allí. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, cuando llegue un estudiante de cualquier parte del mundo, de acuerdo a la normatividad migratoria, les exigimos visa, que tiene que ver con visa, tramitar visa de estudiante,
porque eso es lo que a nosotros Migración Colombia nos pide. Entonces, si no te van a dejar ingresar como estudiante a los Estados Unidos, pero tienes visa de turismo, por poner un ejemplo, pues podrás ir, pero no a ejercer como estudiante, no a ingresar a una universidad, a que te reciban en un curso, a hacer el proceso de intercambio. Podrás entrar a la universidad a visitarla, si es viable, pronto contactarte con un profesor, si te reciben. Si te recibe pues el docente o el investigador, pero al ser estudiante de la universidad X, Y o Z en Estados Unidos, si no hay la posibilidad del requisito migratorio, no te van a recibir. Oye, háblalo. Muchas gracias a Juan Fernando Rivera por acompañarnos hoy en este episodio de Háblalo y a toda nuestra audiencia por escucharnos. Háblalo es un podcast de la Urbe grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Estuvimos en cabina María Isabel Ospina y Juana Zuleta. Los esperamos en un próximo episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.